Trajeron la Biblia, ¿verdad? Bueno, saquen su Biblia y si trajeron un cuaderno apunten y si no, al menos préstenme toda su atención para que podamos resolver algunas preguntas esta noche. Antes de empezar a leer la palabra, quisiera que me acompañaran a mirar unas fotos que traje para ustedes y nos hagamos una idea de algunas cosas muy costosas. Yo no sé mucho de pinturas, ni tampoco sé mucho de autos, realmente. No soy un tipo muy ilustrado ni en autos, ni en arte, ni pintura. Sé que hay un paisano nuestro que acabó de morir, Fernando Botero, hacía gorditas, muy gorditas, y por hacer gorditas se ganaba la vida haciendo gorditas y gorditos, y le iba muy bien, y hizo mucho dinero. Tantas gordas hizo, y tantos gordos hizo, y le fue muy bien. Sus obras, hay una obra de él aquí en el Museo de Arte, ¿cierto? Que es gratis los miércoles, pueden ir por allá. Pero bueno, miren, hay un par de obras acá que les quiero mostrar. Estuve buscando. Está aquí, vamos a ver. Espero que no sea la batería, vamos a prenderlo otra vez. De pronto, vamos a ver, adelante, atrás. Ahí está. Miren, esta es la obra más costosa que hay sobre la faz de la tierra. Se vendió en 450 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Ahora, levante la mano por quien alguien daría 450 millones. Tú, por ti misma, de pronto. Yo estaba pensando en que nosotros mismos, quizás por nosotros mismos no darían un rescate de 450 millones. ¿Verdad? Pero por esta obra que se llama El Salvador del Mundo, en italiano se pronuncia igual. ¿Cómo se diría en italiano? Salvatore. Bueno, si le ponemos un poquito de italiano sería Salvatore Mundi. ¿Cómo me salió ahí? Pero esa es la obra, ¿no? Salvatore Mundi la pintó Leonardo da Vinci. Bueno, ¿qué hace costosa esta pintura? Pues Leonardo da Vinci, ¿no? La pintó en el 1500 y se vendió en ese momento por 450 millones de dólares. Es la obra más costosa que se ha vendido. Otras están en museos. Esta es la segunda, se llama Intercambio. La pintó Wilhelm de Koning. No sé si se pronuncia así, pero ahí me sale medio... La vendieron en 300 millones de dólares en el año 1955. Imagínense esa obra tan clara, ¿no? Bellísima. Yo no le veo ni pies ni cabeza a esa cosa. Creo que Mateo haría algo mucho más bello, pero es lo que es lo que es. Ahora miren esta. Sí, perdón, aquí se llama, perdón, aquí me equivoqué. Esto se llama partida de cartas. 274 millones por la partida de las cartas. ¿Cómo la ven? La pintó Paul Cézanne en 1890 a 1895. Me parece, bueno, yo no sé ustedes, en mi tiempo, cuando yo no era muy cristiano, de hecho no era cristiano, iba a los billares, que en mi tierra no son malos, no se cree, en algunos países es una cosa, un mal hábito, pero en Colombia es un deporte. Entonces uno va a los billares y hay cuadros de personas de micos jugando y todo el asunto. Bueno, yo cuando veo esto pienso en algo así, como un cuadro para un billar. No pensaría que es una obra de 250 millones de dólares. Ahora miren esta. ¿Cuándo te vas a casar? Se llama el cuadro. ¿Cuándo te vas a casar? Lo pintó Paul, este sí es francés, no estoy seguro cómo se pronuncia, Gauguin o algo así. Fue en 1982 y se vendió en 259 millones. Imagínense esto. Ahora la pregunta es, para empezar, ¿qué hacen estas pinturas costosas? Su artista, ¿verdad? Su artista. A ver, vamos a hacer una encuesta aquí. Si usted hace una obra de arte, ¿en cuánto la vendería? Seamos optimistas. 50 millones. Sí, está siendo muy optimista. Demasiado optimista. $100. Muy bien, $100. ¿Alguien da más? $10. Oh, y eso, sí. ¿Por qué?
no tenemos un buen nombre, no tenemos una fama, una trayectoria, no tenemos una gran técnica, sino solamente, ni les muestro lo que yo soy capaz de pintar, 2 bolas y ya, con eso es suficiente. Pero tienen toda la razón, las personas le dan valor a cosas materiales de acuerdo al autor, a la persona que hace la obra. Ahora, si nos detenemos un momento a pensar, ¿cuál ha sido la obra más grande que Dios ha hecho? Ustedes. Ustedes son la obra más grande que Dios ha hecho. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, versículo número 1 y 2. Justo al inicio de la Biblia dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Están seguros de eso? ¿No hay evolución ahí metida? Bueno, todo depende de la perspectiva, ¿no? Todo depende de la fe que tengamos. Pero si nosotros somos cristianos, creemos que fue Dios quien nos creó. Ahora, cuando usted se mire al espejo, debe verse con el valor que Dios le da, porque esto tiene una directa implicación sobre nuestra identidad. Dios hizo un milagro, Dios hizo algo maravilloso. No solamente hizo un hombre, sino hizo muchas características, muchos hombres diferentes. Y vemos en la pantalla algunas de estas caras, hombres y mujeres diferentes. Dicen que, yo no sé mucho de esto, tampoco sé mucho de genética, pero dicen que no se puede encontrar a otra persona exactamente igual sobre la faz de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que somos únicos. Hoy día las colecciones de autos o las colecciones de bolsas para mujer o de ropa para caballero, que son únicos, solamente salen cierto número de piezas, eso sube el costo, porque no hay nadie más sobre la faz de la tierra que pueda tener esa pieza. Ahora usted y yo, cada uno de nosotros somos piezas únicas. Por supuesto, valemos muchísimo, porque ¿quién nos hizo? Esto es muy importante, supremamente importante, porque nos debemos preguntar ahora, llevar esta conversación a lo siguiente. Si Dios es un Dios todopoderoso, si Dios dice su palabra en Hechos capítulo 17, versículo 24, que Él no vive en templos hechos por hombres, ¿se acuerdan? Ni necesita que nadie haga nada por Él, ¿se acuerdan? Sí. Si también dice su palabra que Dios no tiene hambre, y si le diera hambre, pues no nos los diría a nosotros, entonces, ¿para qué nos creó? ¿Para qué? ¿Para alabanza de su gloria? ¿Para ser semejante a Él? Bueno, sí, es un poco de propósito. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? ¿Por qué ustedes están acá? ¿Para qué Dios dio el trabajo de hacer una obra de arte como ustedes? Le adoremos, le demos gloria, le reconozcamos. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? Esto es importante porque tiene una relación con Él. ¿Ok? ¿Alguien más piensa algo sobre su propósito o por qué Dios lo hizo a usted? Para ser discípulos, bueno, es un poco de propósito. Así es, dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículo 7, que todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A veces nosotros podríamos pensar que el valor que nosotros tenemos depende de nuestros éxitos o depende de las cosas que hemos hecho, del dinero que hemos alcanzado, los logros que hemos tenido, lo alto, lo bajo, los gordos, lo flaco que seamos, si nos sabemos vestir, si no nos sabemos vestir, si somos muy refinados o refinadas o no. Pero la verdad es que todas estas cosas se caen de su peso cuando pensamos para qué estamos hechos o para qué fuimos hechos. ¿Y quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? Dios. ¿Y para qué Dios les hizo a ustedes?
para su gloria. Ahora, esto es muy importante porque le da respuesta a probablemente una de las preguntas más importantes que cualquier ser humano se puede hacer. Y es, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Yo no sé si usted se ha preguntado eso en algún momento, pero esta es una de las grandes preguntas que las personas se hacen. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estoy existiendo? ¿Para qué vivo? Bueno, Dios dice en su palabra que usted fue creada para, Él, obra de sus manos, los ha creado y los ha formado para su gloria. Esto nos da un propósito y nos debe dar alegría. ¿Qué significado tiene? Piensen por un momento, ¿qué significado tiene que Dios haya sido creado que el hombre haya sido creado por Dios? ¿Qué impacto directo tiene sobre sus vidas? Él pensó en usted, así es. ¿Qué más podríamos pensar? Piensen, por favor, piensen. Bueno, Dios no nos necesita, fuimos obra de sus manos, somos nosotros los que nos necesitamos a Él. ¿Cómo impactaría esto nuestra manera de vivir, nuestro día a día? El saber que somos obra de Dios. Una muestra de su poder, de su magnificencia en la tierra, es algo elevado. Yo a veces me pongo a pensar qué complejo es nuestro sistema, cómo es que respiramos, que no estamos conscientes de eso, nuestro corazón está latiendo, estamos respirando al mismo tiempo, nuestros ojos están viendo, es como que realmente los científicos digan que se formó solo así y ya. Para mí es algo tan ilógico, porque somos tan perfectos, que es algo maravilloso. Yo siempre me pongo a pensar en eso. Bueno, es un buen punto. Nuestra vida, nuestro ser, nuestra persona reviste muchísima complejidad dentro de esta obra de arte, y que ojalá mañana se miren al espejo y si usted tiene una baja autoestima, se mire al espejo y diga, soy una obra de arte. Dios me hizo, qué bello soy o qué grande soy. No importa si tienes llantas, lonjas, gorditos, o como sea que tú estés hecho, tú te tienes que mirar al espejo y decir, bueno, soy obra de Dios. Pero no soy cualquier obra. Dice la palabra que como Dios nos creó, a su imagen y... O sea, no estás hecho a la imagen de un carro, ni fuiste hecho con lo peor con lo que quedó. Armemos un mercadito aquí, hagamos cualquier cosita aquí con este que quedó aquí. No, aunque algunos dicen que llegaron tarde a la repartición de humildad y otros llegaron tarde a la repartición de belleza, eso no aplica en el texto bíblico. Dice la palabra de Dios que Dios nos hizo. Él nos hizo semejantes a Él y vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero ustedes y yo tenemos que reconocer que es Dios nuestro hacedor. Y eso tiene una implicación directa sobre nuestras vidas, particularmente sobre el propósito que Él tiene para nosotros. Si nosotros vinimos a ser creados por el Señor para agradarlo, nuestro fin último no es quedarnos aquí en la tierra. Nuestro fin último no es satisfacer nuestros deseos y nuestros anhelos terrenales. Nuestro fin último es agradarlo y vivir la vida conforme Él desea. ¿Cómo dice Jesús? ¿Qué es la vida con Él? ¿Alguien se acuerda? Juan 10:10. Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? En abundancia, lo que Dios desea es vida en abundancia. No hay vida de amargura, ni vida de tristeza, ni vida de soledad, o una vida sin propósito, una vida de depresión, una vida de angustias. No es esa la vida que Dios vino a prometer a cada uno de nosotros. Dios vino a traernos alegría, paz, gozo, bondad. Dios vino a transformar nuestra existencia. Pero tenemos que reconocer que conocer estas cosas nos debe dar estabilidad. ¿Alguien sabe para qué sirve este botón en el auto? ¿Sí lo tienen? ¿Para qué es? ¿Alguien sabe que nos explique? Para estabilidad. ¿En qué casos, Olman?
Tú debes presionarlo ¿para qué? Así es. ¿Alguien tiene ese botón en su carro? Bueno, si lo tienen, manténganlo presionado, yo creo. No van a salir volando, no es para que empiece a patinar el carro, es realmente para todo lo opuesto. Tal como lo dijo Olman, si ese botón está presionado, el carro automáticamente va a ajustar frenos y va a ajustar asuntos allí. Bueno, debe tener un carro bastante moderno para eso, para que el carro evite virarse o perder el control. Es para eso que sirve ese botón. Ahora, esto nos debe llevar a pensar en algo. Cuando nosotros reconocemos que es Dios quien nos hizo, esto nos debe generar estabilidad, debe generarnos seguridad, debe generarnos paz, porque ahora nuestra identidad ya no depende del resto de la gente. ¿Depende de quién? De Dios. Y ya Dios nos dio una identidad y nos está llamando hijos e hijas. Yo te creé, yo soy tu padre, yo estoy junto a ti. Ya no necesitas que otra persona te dé un like o te llame o seas popular o seas increíble o seas de aquí o de allá o que tengas esta o aquella forma física. Lo que nosotros debemos reconocer es realmente quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos su creación. Él se dio el trabajo para hacernos únicos. Miren, es posible que hoy ningún hombre vaya a dar 450 millones de dólares por usted. Pero Cristo dio su vida. Dios envió a su único hijo por cada uno de ustedes. Y vale mucho más. Alguien sacrificó la vida por cada uno de ustedes. Lo que quiere decir es que su valor es muy elevado. Tan elevado es lo que usted vale que Dios dio todo por nosotros. Eso nos debe llenar de alegría. No, es que nadie me ama, todos me odian. No soy tan bonito, no soy tan feíto, no soy tan flaquito, no soy tan gordito, no soy... Mira, pare un momento y piense, vamos a dejar de pensar tonterías. Yo realmente debo pensar que tengo un Dios poderoso, un Dios amoroso que ha entregado toda su vida por mí y ha invertido todo lo que Él tenía en mí, enviando a su Hijo para ayudarme, para transformarme. ¿Qué más podemos pensar? Que somos muy valiosos para nuestro Dios. ¿Alguien recuerda qué significa esta palabra? ¿Esta expresión? ¿La han escuchado por ahí? Creo que en la conferencia, Imago Dei. Es una palabra, suena rara, ¿no? Bueno, esta es una palabra o una expresión que es comúnmente conocida en teología como imagen de Dios. Y ahora la pregunta es, si dice su palabra que fuimos creados a... ¿Quién fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Nosotros quiénes? ¿Los hombres? ¿O las mujeres? Todos. Miren que esto es muy interesante. En el pasaje que leímos en el capítulo número 5, en el capítulo número 5, en el versículo número 2, dice, miren la construcción, dice, el día en que creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el inicio, varón y hembra son iguales. Dios los creó iguales. Entonces, vayan pensando en esto. Algunas personas piensan que el cristianismo es machista o la Biblia es machista. Algunos alcanzan a decir que Pablo es misógino. ¿Alguien sabe qué es misógino? Alguien misógino es alguien que odia a las mujeres. Entonces, algunas personas dicen, Pablo era misógino. Pablo era alguien que odiaba a las mujeres. Dios era un Dios oscuro, que lo que hacía era oprimir. Las mujeres estaban oprimidas, entre otras cosas. Pero eso es una muestra simplemente de falta de entendimiento, porque lo que dice aquí el texto bíblico es que desde el principio Dios nos creó iguales. No el hombre es más a la imagen de Dios que la mujer. Dice, ambos fueron creados a su imagen y semejanza. Y a ambos, dice la palabra del Señor, el versículo 5, y llamó el nombre de ellos Adán. La palabra Adán significa humano, humanidad, de manera general. Ahora,
En Génesis 1:26 habla de estas dos palabras, imagen y semejanza. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le dio un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Señorear los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuál fue el trabajo que Dios le dio al ser humano? Bueno, en términos religiosos nosotros llamamos mayordomía. Yo diría administración. El Señor nos dio la tierra para administrarla. Y ahora hagamos una evaluación muy corta. ¿Creen ustedes que hemos cumplido con este trabajo que se nos dio? No, probablemente podríamos encontrarnos diciendo que lo que hemos prácticamente es casi destruido esta tierra. Yo no sé mucho de biología y estas cosas, pero todo apunta a que lo que estamos viendo, los fenómenos que estamos viendo, probablemente los hemos causado nosotros mismos con nuestra falta de cuidado del medio ambiente, pero eso será otro asunto. Quiero preguntarles algo. Ahora, piensen en ustedes mismos, un momento. ¿Qué encuentran de Dios en ustedes? ¿En qué usted, siendo una mujer adulta o un joven soltero, o una mujer casada, una madre con hijos o una madre sin hijos, una abuela, una tía, usted se mira a sí mismo y qué encuentra de Dios en usted? ¿En qué usted se parece a su Creador? Sean generosos, por favor. Pues yo sé, son muy humildes. Gracias, Señor. Todos estamos reconociendo. Pero ¿en qué se parecen ustedes a Dios? ¿En qué se parecen a su Padre? En el amor. En el amor. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que hay algo de amor en ti o en algo de Dios en ti por eso? Bueno, algo de Dios, ¿verdad? Porque no, Sí, por supuesto, algo. sí, ok. Por el amor que le tengo a mis hijos, a las personas que están a mi alrededor. Ajá. Pues Dios por amor, ¿verdad? Dio su vida y creo que eso es parte de lo que veo de Dios Muy bien. en mi vida. Amor. Amor, Muy bien. Paz. seguridad. ¿Son los cristianos los que son hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Quiénes? Todos, sí, así es, todos. ¿Hay algo más de Dios en ustedes? Bondad. ¿Tú eres una chica bondadosa, Dali? No me gusta hablar de mí en ese aspecto de esa manera, pero creo que Pero sí. Pero sí, pero sí creo que el Señor ha puesto esa parte bastante, creo que es una de mis cualidades, Ok. ayudar a otros. Tenemos que hablar con David sobre eso, a ver si él puede corroborar esa información. Muy bien. Vamos a volver a esta pregunta en un momento. Miren, Dios no solamente lo dijo una vez, lo dijo varias veces. Se lo dijo a Noé, el que derramase sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. También se lo dijo lo dijo Santiago en Santiago capítulo 3, versículo 9. Con la boca bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De manera que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento es completamente evidente que todos los seres humanos, hombres, mujeres, cristianos y no cristianos, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. De una u otra manera portamos en nosotros algo del Señor, algo de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Ahora, cuando hablamos de imagen y semejanza, no hablamos de dos copias, ¿no? Y cuando tenemos animales como estos que ustedes ven en la pantalla, lo más seguro es que salga con 4 patas, con 2 orejas, con una colita, con cuernitos y todo eso. Y probablemente podríamos pensar, bueno, son copias, son familiares, son de la misma especie. Bueno, nosotros no somos de la misma especie de Dios, somos de otra sustancia. Compartimos algunas cosas, pero no somos los mismos. Pero sí dice el texto que nos parecemos, somos semejantes, somos similares a Dios. ¿En qué nos parecemos a Dios? ¿En qué usted es semejante a Dios? ¿En qué usted tiene algo de la imagen de Dios? ¿En qué caso eres similar a Dios? A ver, cuéntenme. No. La implicación de eso sí, porque
O bueno, si estás hablando de Jesús, que una vez un día resucitaremos, pero en esencia, relacionarnos, nos podemos relacionar, ¿es verdad? ¿De qué otra manera? Sean generosos. ¿Tú tienes misericordia? Sí. Sí, yo creo que la misericordia viene también con el amor, porque Ujú. no podemos tener misericordia sin amor, porque a veces los muchachos cuando se comportan de alguna manera mal, a veces no le damos lo que merecen porque los amamos, ¿verdad? Entonces, ¿Es tu caso? a veces. A veces. Pero no están. No están aquí, no están aquí. Y lo mismo nosotros con el Señor, Es verdad. no nos da lo que nos merecemos, dice, la misericordia de Él es lo mejor. Bien, a veces pensamos como que subimos la vara muy alto, ¿no? Y mirar, ¿a qué nos parecemos a Dios? En nada, somos muy malos, somos negativos, pero hay varias cosas en las cuales nos parecemos a Dios. Miren, por ejemplo, tenemos algunas cosas en las que nos parecemos. Nos parecemos en un aspecto moral. Como Dios, tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. A partir de nuestra caída, nos aprendimos a distinguir entre lo que está correcto o no. ¿Alguien no sabe aquí distinguir entre lo bueno y lo malo? Entonces te pareces en algo a Dios. No estamos hablando de atributos ni esas cosas en este momento, pero estamos hablando de que sí tenemos esa posibilidad. Tenemos un parecido moral, tenemos un parecido espiritual, porque algo de material, si lo podemos llamar así, lo puse entre comillas, algo de material espiritual tenemos nosotros. ¿Son ustedes inmortales? Sí. Oh, no, por supuesto, estoy hablando de eso. ¿No somos qué? ¿Qué no somos? Eternos. No somos eternos. ¿Quién es alguien eterno? Cuando definimos eternidad, ¿en qué definimos? ¿Qué definimos? No tiene ni inicio, ni tiene fin, no tiene principio, ni tiene final. Ahora, ninguno aquí es eterno, pero sí es inmortal en su espíritu, porque va a vivir para siempre. Ahora, el lugar donde va a vivir después de que usted deje esta tierra, eso lo sabe el Señor, ¿no? Y por fe creemos que vamos a estar con Él. Pero incluso después de morir, algunos van a vivir, pero en eterna condenación. Pero es un estado de completa, entre comillas, vida, de existencia, digámoslo así. ¿Me voy a entender? Entonces sí tenemos algo parecido al Señor, aunque sea parcial. Miren, nosotros nos parecemos en el aspecto mental también a Dios. Podemos ser capaces de pensar, podemos escoger, podemos elegir, podemos actuar, podemos razonar, podemos hacer muchas cosas que Dios puede hacer, que Dios hace. De manera que sí, el Señor nos regaló todas estas cosas. Ustedes se parecen a Dios y yo también. Como lo mencionó mi esposa, hay un aspecto relacional. Podemos relacionarnos con los demás, podemos ser empáticos. Y es a lo que Benjamín y Dali se referían. Podemos ponernos en los zapatos de las otras personas, como Dios lo hace con nosotros. Dios le da a todas las personas su misericordia, su gracia, aunque no la merezcan. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdonado deudas? ¿Cuántos de nosotros le damos a los hijos lo que no se merece? Cuando se merece un correazo, ¿qué le damos? iPad. Cuando se merece un regaño, le damos un abrazo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado pasar cosas con nuestras esposas o nuestros esposos porque estamos tocados por el Señor? Por supuesto, así es. Nos parecemos en algunos aspectos al Señor. Ahora, hay cosas en las cuales realmente no nos parecemos, ¿no? ¿En qué? En el gozo. Muy bien, es verdad, es verdad. ¿A alguien se le ocurre algo más en lo que se parezca a Dios? Miren, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, sentimental, Jesús lloró. Bueno, empatía, ¿no? Puedes ponerte en los zapatos de otra persona. A veces podríamos reducir todo a que Dios solamente es santo, 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 santo y lejano, 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 lejano. Él es perfecto y nosotros somos imperfectos, somos lo malo, estamos distanciados. Antes estamos
estamos viviendo. Realmente lo que nos muestran las escrituras es que no somos un accidente, ni tampoco somos fruto de los micos ni de los elefantes. Somos realmente obra de Dios. Él nos hizo, somos suyos. Él nos creó con sus manos y puso cosas en Él, de Él en nosotros. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo estamos hechos. ¿Cómo estamos hechos? ¿Alguien sabe cómo estamos hechos? Bueno, sí, a su imagen y semejanza. Vamos a meternos en un tema un poco complicado, porque de pronto nos puede enredar un poquillo, pero vamos a mirarlo. Hay algunas palabras, mis hermanos, que aparecen en las Escrituras que describen un poco la constitución que nosotros tenemos. Y voy a hablar de unas palabras. Pueden ser raras, pero vale la pena que ustedes lo consideren. Miren, hay una palabra en griego que es la palabra sarx, que significa literalmente carne, es decir, tus carnitas y tus huesitos. Todo lo que tú eres, pero la carne. Algunas personas dicen, es que esta carne se está refiriendo a esta sarx. Carne. La carne es débil. La carne, ¿no? Ahora, piensen en esto. Les voy a dar unas palabras. Miren, dice Santiago 5:3, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras. Se refiere a la carne, ¿no? ¿Con qué? Como fuego, dice. Habéis acumulado tesoros para los días postreros y todo va a ser destruido. También dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, aquí en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces tenemos una palabra, ¿cuál es? Carne. Carne y en griego sería sarx. ¿Alguien vio biología en la escuela? ¿Cómo se dice cuerpo en biología? Body. No, Benjamín. Oh, perdón, es que tú estudiaste. ¿Alguien ha escuchado? Sí. ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, que está somatizando algo? Es que ya les estoy dando la respuesta, pero bueno. Por ejemplo, bueno, la palabra es soma, pues, no me voy a complicar aquí. La palabra es soma. Soma es cuerpo, es decir, completo. No huesitos y carnitas, sino todo. Esto es el soma. Por eso cuando alguien tiene dolor de cabeza o tiene un estrés muy salvaje, dicen, su cuerpo lo está somatizando. Es decir, está mostrando en el cuerpo algún tipo de señal del estrés que está viviendo. ¿Me voy a entender? Bueno, miren, la palabra dice en Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, que es soma, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que le da Dios. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo o soma, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Bueno, porque tenemos hasta ahora varias cosas. Carne, ¿no? Estamos hechos de carne. Dios dice en su palabra que hizo al hombre ¿de qué material? Del polvo de la tierra. ¿Y luego qué hizo el Señor? Sopló la vida o sopló el aliento de vida. He escuchado médicos que le abren el pecho a las personas que están muertas y dicen, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? No está. ¿Qué se hizo? ¿Dónde está el espíritu? ¿De qué estamos hechos? Solo encontramos sarx, huesitos, carnitas y tenemos un soma muerto. Ahí está tirado. ¿Me voy a entender? Ahora, la cosa se pone un poco compleja porque hay dos palabras un poco enredadas. Una es espíritu y otra es alma. ¿Las han escuchado? Sí. ¿Qué es el espíritu? ¿Alguien sabe qué es el espíritu? Su espíritu, lo que ustedes... Cuando piensan la palabra espíritu, ¿en qué piensan?
fantasma. Bueno, en inglés dirían, ¿cómo se dice en inglés? Ghost. Ghost, que es fantasma, literalmente. O sea, si nos aferramos a la traducción en inglés, ustedes tienen fantasmas viviendo adentro. O tienen un fantasma. Pero no es lo que me quiero referir. Cuando piensan en espíritu, ¿en qué piensan? En aliento. Algo que no se puede ver, es una parte inmaterial, ¿verdad? Ahora, cuando piensan en alma, ¿en qué piensan? Sentimientos, emociones, mente. Ok. Vamos para allá. Ahora, piensen en esto. La palabra neuma, y préstenme mucha atención aquí. La palabra neuma es la palabra espíritu. Como alguien le ha dado neumonía, es una cosa de los pulmones, del aire, neuma. O neuma, ¿qué más podría ser con neuma? Neumatología, bueno, está bien, neuma está bien. Un neumólogo, ¿qué es el neumólogo? El que estudia la neumología. No, Dali, no. Neumólogo es el que trabaja, ¿qué? ¿Qué parte del cuerpo? Los pulmones, pues, por favor, no vayan a ir al podólogo cuando necesitan revisión de pulmones, por favor. Ok, ahora miren esto, esta palabra, nosotros a veces podríamos pensar que son palabras enredadas, pero cuando las pasamos al inglés o al español, pues son un poco complicadas. La palabra neuma es espíritu y por supuesto estamos hablando de esa parte inmaterial del ser humano. Miren lo que dice Juan 13. Y habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en que es neuma y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Luego en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, lo complicado acá, mis hermanos, es que podemos notar que hay dos cosas, al menos hasta este punto. Una cosa es el soma, que está compuesto de carnitas y huesitos, y otra cosa es el espíritu, ¿verdad? Tenemos hasta ahí, vemos dos pedazos, ¿no? Una parte del cuerpo y otra parte inmaterial, que es el espíritu. Pero aquí se complica un poco la cosa porque en Mateo 26, versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Se acuerdan cuando pasa esto? Cuando la cosa empieza a complicarse y va a ser sacrificado. Ahora, si ustedes notan, en la primera escritura y en la tercera escritura, el Señor utiliza dos palabras diferentes para referirse a lo mismo. ¿Cierto o no? Sí. Espíritu y alma. Parece que se refieren a lo mismo, a algo allá adentro en lo cual se experimenta, ¿no?, esta emoción. Hay otra palabra y esta palabra es suje. Suje es alma. Eso es lo que es la palabra en griego para alma. Ahora, lo complicado de esta palabra es que es traducida de muchas maneras diferentes en las escrituras. Y aquí tienen ustedes la lista. Y encontré unas cosas súper interesantes. Miren lo que dice Juan 13:37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. La palabra que se traduce por vida es suje, que es traducida como alma. Entonces Pedro está diciendo, yo voy a poner mi alma por ti. Pero no estaba hablando de la parte inmaterial, estaba hablando de su existencia. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Luego miren Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿se acuerdan?, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En griego es 3,000 almas. Se añadieron 3,000 almas. Entonces aquí uno empieza a pensar, pero al fin, ¿qué es el alma? ¿Es el lugar de las emociones? ¿O se refiere a la vida? ¿O se refiere al espíritu que se arrepiente y va hacia el Señor?
Hechos 3:23. Y toda sujeo, toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Luego dice Mateo 10:28, y aquí está el Señor hablando. No temáis a los que matan el... ¿Cómo? No. Soma. No teman a los que matan el soma, que es a todo esto, sino más el alma no pueden matar. O sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la vida entera? ¿O a los sentimientos? ¿O al espíritu? Bueno, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien, ¿por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque han habido diferentes maneras de asimilar cómo estamos hechos, ¿no? Aunque no es absolutamente trascendente, no va a ser, no te va a llevar al cielo o al infierno tener una idea medianamente pobre de cómo estás hecho tú por dentro. Lo importante es que tú temas al Señor, pero te va a ayudar a entender un poquillo que realmente tenemos una parte material y una parte inmaterial. La material se va a quedar acá, ¿cierto o no? Todos nos vamos a quedar acá, pero la inmaterial va a estar con el Señor. Le puedes llamar espíritu o le puedes llamar alma. Algunas personas se van a dos trozos. Algunos defienden la tricotomía. Es una palabra rara, pero ya me estoy dando a entender. La tricotomía dice que hay tres trozos. Una parte cuerpo y hay un suje, que es el alma, y un espíritu. Los distinguen. Y hay otros que piensan, no, nosotros estamos hechos realmente de dos pedazos nada más. No tenemos que partirlo en tres. El cuerpo y el espíritu. Ahora, lo complicado de todo esto, mis hermanos, es que encontré una escritura que menciona los tres. Y es la única escritura que yo he encontrado que dice esto. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta escritura aparecen las tres palabras. Es la única escritura donde aparecen las tres palabras en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿es trascendente? No, por supuesto, esta descripción está hablando de que Dios nos va, o está pidiendo Pablo, que todo lo que somos sea guardado para el Señor y que el Señor nos ayude a conservarnos completamente para Él. ¿Esto es claro? Muy bien. Ahora, mis hermanos, terminamos por hoy. Eso fue todo lo que vamos a hablar. Pero antes de irnos para la casa, quiero preguntarles algo. ¿Para qué nos sirve esto que les he contado? ¿Para conocer más a quién? ¿A Dios? ¿De qué manera? ¿Qué se lleva usted para su casa hoy? Somos hechura de Dios. Tenemos valor, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, Francisco. Oh, estás desperezándote, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más se puede usted llevar para su casa hoy? Tenemos algunas cosas en común con Dios. Que vales mucho, así es. Miren, esto puede ser un poquillo teórico, pero es importante recordarlo, porque al estudiar las Escrituras y una y otra, nos damos cuenta que realmente Dios no ha dejado piezas sueltas, nos ha dejado descripciones en las Escrituras que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y a entender quién es el Señor. No tenemos que salir a buscar explicaciones a que otras personas nos digan quiénes somos. Al buscar en las Escrituras nos damos cuenta quiénes somos y cuán valiosos somos para el Señor. No lo olviden. ¿Esposa? También pienso que es importante porque nos da identidad con Dios. Ajá. Y eso nos debe ayudar a nosotros como cristianos pensar diariamente si nos estamos pareciendo a Él, ¿no? Porque con nuestras familias tenemos rasgos físicos y cosas que podemos ver. Con las niñas que cuido, digo, ella se parece al papá, ella se parece a la mamá. Nos ayuda a pensar cuánto nosotros nos parecemos al ser que nos ha creado, ¿no? Diariamente, si lo que hacemos es lo que somos y lo que pensamos. Es verdad, es verdad. ¿Alguien podría abrir su Biblia en Efesios capítulo 5 y leer el versículo 1 y 2, por favor?
Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Qué dice esa escritura? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál es la instrucción ahí? Tenemos que imitar al Señor porque somos sus hijos. Tenemos que ser cada vez más como Él porque somos sus hijos. Tenemos que mover nuestro corazón hacia Él porque somos sus hijos. Somos su creación. Esto nos ayuda porque yo he tenido personas que he conocido que no conocen al Señor y hacen este tipo de preguntas. Ujú. Y aunque es complejo responder, pero por lo menos uno tiene una idea central de cómo explicar, porque a veces como, la verdad no sé, entonces ellos entran en eso de, usted no sabe si usted es cristiano o qué dice la Biblia. Yo creo que es importante también por lo menos tener un panorama un poco. Un panorama general. Muy bien. Zeta, ¿tienes algo para decir? Yo creo que es importante que nosotros sepamos esto, pero también que tengamos un punto de vista como cristianos. Ajá. Es bonito saber que somos tricotomitas o tripartitas, que tenemos alma, cuerpo y espíritu. ¿Pero por qué? Pero porque la Biblia lo dice. ¿En dónde lo dice? Ah, pues ya nos diste un pasaje de la Biblia. Entonces, ¿qué significa cada una de esas cosas y qué función tienen? ¿Para qué me sirven, como dijiste tú? ¿Y para qué las voy a aprender si no las voy a practicar? Por ejemplo, el alma, donde radica tu amor, donde radica tu comprensión, tu ayuda, el amor a tu prójimo, y Dios te dice que hagas eso. Los versículos que nos diste, bueno, Dios lo hizo y lo dijo por algo. Tenemos que hacerlo. Hay que ahondar más. Sí, porque muchas veces el conocimiento nos envanece o nos llega a perder. Y es lo que dice la Biblia. Si no lo practicamos, ¿de qué me sirve saberlo si no lo practico? Es verdad, es un buen punto. Yo creo que me llevo eso. Gracias, Memo. Bueno, mis hermanos, esta es una prueba nada más de algunas cosas que podemos encontrar en las Escrituras. Creemos en un Dios bueno, un Dios generoso, y nos faltaría hablar un poco más adelante, en otra reunión, cómo nosotros echamos a perder todo y cómo el Señor nuestro Dios tuvo que intervenir para rescatarnos. Cómo esa naturaleza, esa creación perfecta fue echada a perder y el Señor intervino para mostrar realmente el gran valor que tenemos. Tengamos un momento para orar y luego vamos a irnos a nuestros hogares. Dios mío, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Padre, porque somos lo que tú nos has hecho. Tú eres quien nos da la identidad, Señor.